pero quería compartir con vosotros pues un mensaje en esta mañana que Dios ha puesto en mi corazón. En estos días he estado enseñando sobre la carta a los romanos y pues he notado algo que quería compartir de esta carta. Lo estoy llamando pues una teología práctica porque vamos a hablar un poco de nuestro Dios en esta mañana. Vamos a orar. Padre, pido tu bendición sobre este tiempo, pido que me des a mí la capacidad de expresar tu palabra y pido sobre todo que tu Espíritu Santo use el mensaje de tu palabra en nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En la carta a los romanos leemos bastante sobre Dios. Por ejemplo, empezamos a leer sobre la ira de Dios en el capítulo 1. Un poco más adelante en este mismo capítulo hablamos de la justicia de Dios. Luego vemos la verdad de Dios y a continuación el juicio de Dios. Incluso leemos de la fidelidad de Dios más adelante y la gloria de Dios. Pero lo que me llama la atención es que leyendo de todo esto de Dios, de repente llegamos al capítulo 15 de Romanos y encontramos algo completamente diferente. Bueno, no completamente, pero algo invertido, algo que llama la atención. De repente en el capítulo 15 leemos, por ejemplo, en los versículos 5 y 6, pero el Dios de paciencia y de consolación os dé entre vosotros un mismo sentir. Y así continúa. O sea, es curioso que no dice la paciencia de Dios y la consolación de Dios. Es que dice el Dios de paciencia, el Dios de consolación. Un poco más adelante, unos versículos más adelante, leemos lo siguiente. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Una vez más, no nos habla de la esperanza de Dios, sino el Dios de esperanza. Y al final del capítulo 15 leemos, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Una vez más, no estamos hablando de la paz de Dios, sino el Dios de paz. Ahora, ¿qué importancia tiene ese giro, ese cambio que habíamos estado hablando de la ira de Dios o la misericordia de Dios y de repente estamos hablando del Dios de paz? ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, creo que primeramente vincula a Dios de una manera especial con estos atributos en vez de simplemente vincular los atributos con Dios. O sea, Dios está vinculado con estos atributos y nos hace empezar a meditar en qué es lo que Dios quiere hacer en cuanto a estos atributos. Vamos a tomar unos momentos y considerar cada uno de estos pasajes y cómo Dios está vinculado con estos atributos. Primeramente empecemos con el Dios de paciencia y consuelo, lo que habíamos visto en el versículo 5. Dios es el Dios de paciencia. Si leemos Romanos, encontramos que efectivamente Dios tiene paciencia. En la carta a los Romanos, Pablo les ha dicho que Dios en el pasado ha aguantado, ha tenido paciencia con el pecado del hombre. O sea, ¿qué es la paciencia? Pues he puesto aquí en la pantalla, como podéis ver, es esta capacidad de aguantar una situación sin alterarse. Uy, ojalá que tuviéramos todos un poco más de paciencia. Yo lo noto en mi vida, esa falta de paciencia muchas veces, que viene una situación y no digo necesariamente que tenemos que saltar, empezar a gritar, pero digo a veces que viene una situación y nos saca de quicio, nos altera, de repente quita nuestra paz. Y sin embargo la paciencia es esa capacidad de aguantar, de mantener el rumbo, de no desviarse. Y notamos que Dios es un Dios de paciencia. Es interesante notar cómo cuando el ser humano pecó contra Dios, Dios
no se alteró, sino que puso en marcha un plan. Y como nos dice Gálatas, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios mantuvo su plan y mantiene su plan. Su plan es perfecto y Dios tiene todo bajo control. Dios es un Dios que tiene paciencia. Pero no solamente es un Dios que tiene paciencia, sino que es un Dios que da consuelo. Encontramos en el capítulo 12, versículo 8, que Dios da los dones a la iglesia, y uno de los dones que da a la iglesia es el don de, en nuestro texto se llama la exhortación, pero es la misma palabra que se traduce aquí consuelo. Literalmente la palabra tiene que ver con uno que clama, pide ayuda y otro viene a ayudarle. Incluso se puede utilizar esa misma palabra para denotar un abogado. Cuando una persona tiene problemas legales, pues llama a su abogado y su abogado acude para ayudarle, para representarle, para tratar el tema. Qué consuelo, qué paz da esto, ¿no? Saber que tienes a alguien que está velando por ti, que está ayudándote. Y es la misma palabra que se emplea en cuanto al Espíritu Santo. En Juan 14, también Juan 15, Jesús dice que se va, pero enviará al Consolador. Y entonces tenemos este pensamiento que Dios da consuelo por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros y luego después nos usa para dar consuelo a nuestros prójimos, a nuestros hermanos en Cristo. Entonces notamos que Dios es un Dios de paciencia y consuelo, pero Él da esta paciencia a nosotros y nos consuela a nosotros. ¿Con qué fin? ¿Con qué resultado? Para que haya unidad entre los hermanos y esto resulte en gloria para Dios. Si leemos otra vez el versículo 5, vemos claramente este pensamiento, ¿no? Esta unidad. Me encanta la imagen. La imagen aquí es la imagen de un coro. Cuando canta un coro, es muy importante que todas las voces estén unidas, en unísono o en armonía, pero cantando exactamente lo mismo. No sé si lo hemos experimentado todos, pero ese momento en que estás intentando cantar algo y tienes una persona que está cantando, pero está cantando más rápido que los demás, o está cantando en un tono un poquito más bajo que los demás, y cómo se nota, ¿no? La diferencia cuando tienes un coro que todo el mundo canta unido. Y el pensamiento es este. Cuando Dios nos llena de su paciencia, esa paciencia que nos permite mantener el curso sin alterarnos. Cuando Dios nos llena de su consolación, esa consolación de saber que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y saber que estamos andando en sus caminos. El resultado debe ser la unidad entre los hermanos. Debemos tener esa sensación de que pertenecemos a la misma familia y hay unidad y hay unanimidad en esta relación. Pero el texto sigue hablando del Dios de esperanza. ¿Qué es exactamente esta esperanza? Pues obviamente no es la esperanza cuando uno dice, bueno, tengo la esperanza de que en algún momento ocurra algo. No es simplemente un deseo para el bien, como a veces utilizamos nosotros la palabra esperanza. Más bien encontramos aquí que Dios es la fuente de esperanza. ¿Esperanza en qué sentido? Pues sí, la anticipación de lo bueno, pero más allá de simplemente la anticipación de lo bueno, es la confianza en una promesa. Esto es lo que vemos en Romanos 4, 18, donde nos habla de Abraham, que era capaz de esperar la promesa y nos dice que esperaba en esperanza contra esperanza. El pensamiento es que, humanamente hablando, ya no quedaba esperanza. Y sin embargo, Abraham tiene esta esperanza, esta anticipación de lo bueno, precisamente
porque era Dios el que lo había prometido. Y puesto que Dios lo prometió, Abraham dijo, sé que ocurrirá. Es esta esperanza que realmente proviene de Dios, del carácter de Dios, puesto que podemos fiarnos 100% en nuestro Dios, pues podemos tener esta esperanza, esta firme confianza de que efectivamente Dios cumplirá su propósito, Dios hará lo que tiene que hacer. Específicamente, ¿cuál es el resultado? Pues este texto, Romanos 15:13, si tenéis las Biblias abiertas y queréis mirarla, pues Dios dice que el Dios de esperanza os llenará con gozo y paz en el creer. Es muy importante ver cómo esto está vinculado, este gozo y paz está vinculado con el hecho de creer. Porque cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, cuando nosotros aprendemos a no seguir nuestros sentimientos, a no vivir al son de lo que nosotros en el momento sentimos, sino creer a Dios, obedecer a Dios, porque creemos que lo que Él ha dicho es bueno, efectivamente es bueno. Cuando empezamos a vivir de esta forma, Dios nos llena con gozo y paz. Yo no sé de nadie que quiera vivir una vida amargada, una vida ajetreada. Todo el mundo diría, es que yo no quiero esta vida y sin embargo muchas veces vivimos esa vida. Pero el propósito de Dios es que vivamos con un gozo y con una paz. Ese gozo, ese fundamento que debe caracterizar nuestras vidas no es simplemente la alegría, no es solamente que me río en todo momento. Hay personas que están más dadas a esa risa y hay personas que sinceramente no viene así de forma tan fácil. Pero no es eso. Estamos hablando de un gozo en un sentido general que realmente caracteriza la vida con un sentido positivo en vez de vivir negativo. Una persona que vive este gozo es una persona que es capaz de ver lo positivo en la vida. Y luego después esta paz que permite que la persona, a pesar de las guerras, de los ataques de los demás, vive con esa paz y esa tranquilidad que es tan importante. ¿Y cómo viene el gozo y la paz? Viene cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios. Y Dios, el Dios de esperanza, y la fuente de esperanza, nos llena de esta misma esperanza. Y finalmente, al final de Romanos 15, encontramos en el versículo 33 que el Dios de paz esté con vosotros. Dios es la fuente de paz. Dios es el único que nos puede dar esa paz que hemos comentado, este gozo y paz que queremos en nuestras vidas. Viene esa paz de Dios, el Dios de paz. ¿Pero en qué sentido? ¿En qué sentido podemos hablar del Dios de paz y esa paz que nosotros queremos tener en nuestras vidas? Bueno, primeramente comento que si leemos Romanos, encontramos en el capítulo 5 que la única forma de tener paz con Dios frente a la ira de Dios que nosotros merecemos por nuestros pecados es estar en Cristo. Dice Romanos 5 que justificados, pues, tenemos paz para con Dios. Es primordial que estemos en Cristo. Si no conocemos a Cristo, es imposible experimentar esa paz. Lo único que nos queda es esa horrenda esperar de juicio que viene contra el pecado del ser humano. Y sin embargo, en Cristo, como dice el capítulo 8, no hay ninguna condenación. Pero notamos algo que en el 15:33 no nos dice mucho más sobre ese Dios de paz. Simplemente es el deseo que el Dios de paz esté con vosotros. Pero si continuamos al capítulo 16, encontramos que Pablo vuelve al pensamiento del Dios de paz y dice,
y el Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo vuestros pies. Aquí este pensamiento nos devuelve al Antiguo Testamento. Pablo vuelve en su mente a Génesis 3. Y en Génesis 3 Dios había prometido a la mujer que aunque ella estuviera enemistada con la serpiente, un día la simiente de ella, pues aquí Pablo lo pone en este término, aplastará la cabeza de la serpiente. Y ese es un gran pensamiento, porque el pensamiento es que Dios tiene un resultado para nosotros. El resultado es victoria espiritual. El propósito de la paz de Dios, el propósito de tener esa paz con Dios, es que nosotros podamos tener victoria sobre el pecado. Qué fácil es vivir, como dice Pablo aquí en esta carta, vivir como esclavos al pecado. Pero no somos esclavos al pecado, más bien somos libres. Cristo nos ha hecho libres. Y esa libertad nos permite no obedecer la carne, sino obedecer al Espíritu. Y en esa libertad nosotros vemos que un día tendremos la libertad completa. Lo que más adelante Pablo llama la glorificación. A quienes conoció, los predestinó, y a los que predestinó, los llamó, y a los que llamó, los justificó, a los que justificó, los glorificará un día. Estaremos en la presencia de Dios y Satanás ya no tendrá ninguna influencia sobre nosotros. Pero incluso en el momento de ahora, debemos vivir en victoria. Como conclusión, simplemente voy a resumir todo lo que hemos visto hoy. Hemos visto que en Dios hay, número 1, unidad entre los hermanos. En Dios hay consolación, en Dios hay paciencia y es precisamente lo que necesitamos para poder tener armonía y comunión entre nosotros. Qué importante es que nosotros tengamos esa armonía, esa unidad entre nosotros. Si estamos divididos entre nosotros, ¿cómo vamos a dar testimonio al mundo? Dios quiere que haya esa unidad y para hacerlo, Dios nos da ese consuelo, Dios nos da esa paciencia que necesitamos. Pero en Dios también hay gozo y paz en nuestro andar diario. Qué bonito es que es esta esperanza que Dios nos da, que puede producir este gozo y esta paz en nuestro andar diario. Estamos en un mundo que no sabemos lo que va a pasar en los próximos años. Estamos en un mundo en que vemos constantemente las noticias, malas noticias, y podemos vivir con miedo, podemos vivir con intranquilidad en todo momento. Hay motivo por ello, pero no si conocemos a nuestro Dios, no si conocemos la esperanza que nuestro Dios nos da. Y eso debería llenarnos con gozo y paz en nuestro andar diario. Y finalmente, en Dios hay victoria sobre el pecado. Gracias a nuestra salvación en Cristo, gracias al Espíritu Santo que ha puesto en nuestros corazones, debemos vivir con esa victoria sobre el pecado. Entonces mi pregunta para ti hoy es, ¿qué tal? ¿Qué tal andas en tu relación con los hermanos? ¿Estás viviendo en esta unidad que Dios nos ha llamado a vivir? ¿Realmente conocemos al Dios de paciencia y consuelo? Se me fue la palabra por un momento. Al Dios de consuelo y de paciencia, si lo conocemos, debería manifestarse en estas relaciones horizontales entre nuestros hermanos. ¿Y qué tal vas en tu andar diario? ¿Andas agobiado? ¿Andas ajetreado? ¿Andas con tantas cosas en la mente que no encuentras este gozo y paz que hemos comentado hoy? ¿Y cómo andas
en tu vida personal, en tu lucha contra el pecado? ¿Estás gozando de la victoria que el Dios de paz te da? ¿O estás luchando más bien, perdiendo la lucha contra el pecado y permitiendo que el pecado reine en tu vida? El propósito de Dios es que al conocerlo nosotros, que eso cambie nuestras vidas. Y espero que sí, que podamos andar en victoria, en gozo y paz, incluso en unidad entre nosotros en esta semana. Oremos. Padre Santo, te doy gracias por tu palabra. Y Señor, los temas que hemos visto en esta mañana, pues no es fácil para ninguno de nosotros. Y sin embargo, queremos confiar en ti, queremos que tú hagas tu obra en nuestros corazones, para que tú seas glorificado en todo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios os bendiga y espero pronto veros otra vez y poder estar con vosotros.